On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearé. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra. Acá el clima está bastante raro en Buenos Aires, ¿sí? No hace ni frío ni calor. Así que bueno, ahí vamos con nuestro otoño. Bueno, hoy es un programa muy especial, ¿sí? No vamos a dar ningún tipo de presentación de nada porque le vamos a dedicar todo el espacio a esta temática que hoy en la Educación del Futuro inauguramos. Creo que, bueno, como docente, como madre y como todos los lugares y los roles que me toca ocupar, bueno, siento que como está escrito en la editorial del programa de hoy que publicamos en las redes sociales, es obligación de todos los adultos estar a la altura de los niños y de los jóvenes, ¿sí? Y creo que estos niños que vienen a mostrar otras formas, ¿sí? En los diferentes ámbitos que se van manifestando, otras formas de vincularse, otras formas que necesitan ser asistidos. Bueno, el tema de hoy está vinculado a lo que sería la orientación sexual y el género, si queremos enfocarlos en alguna temática. Y bueno, y tenemos a la doctora Sandra Magirena, ¿sí? Hola, que nos tal? visita. Y bueno, nos viene a contar y bueno, vamos a empezar por este camino porque hoy no vamos a poder hablar de todo. No, ¿No? porque es un tema muy amplio. Muy amplio. Bueno, ¿cómo estás, Sandra? Bien, muchas gracias por la invitación y celebro que cada vez sean más los espacios donde se pueda hablar de estos temas. Bueno. Que es una revolución social que está apareciendo en nuestra era actual. Ujú. Y que hay mucha incertidumbre, hay Sí. mucho desconocimiento. Sí, Pero lo más importante es saber y tener conciencia de que hay muchas personas que la pasan mal y Sí, sufren. tal Porque cual. el otro sector de la población desconoce de qué estamos hablando. tal cual. Sí, también se desconoce y en algunos casos se habla, sí, pero al no poder sentir qué es lo que está pasando, es como que sí, está todo bien, pero en un punto, si toca de cerca, a veces se mira para otro lugar o se pasa de largo, ¿sí? Bueno, y entonces, precisamente para que muchos niños y muchos jóvenes no la pasen mal, es que tenemos que empezar a comunicar. ¿Sí? Hablar del tema. Exactamente. De eso Bueno, se trata. contanos un poquito vos exactamente a qué te dedicas, Sandra. Bueno, yo soy médica, ginecóloga, trabajo hace muchos años en salud integral de la mujer. Ujú. Actualmente soy miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil Ujú. y trabajo coordinando un grupo de mujeres víctimas de violencia en el Hospital Teodoro Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y trabajo en mi práctica clínica, soy sexóloga clínica y ginecóloga. Y a partir de mi profesión es que empiezo a conectarme con temas que tienen que ver con la sexualidad en general y la salud de la mujer en particular. Ujú. Y acá, en el tema de la sexualidad, es donde se empieza a abrir todo este nuevo paradigma de lo que es hoy el concepto de género y lo que vos decías recién, orientación, que son dos cosas distintas. Totalmente. Y que por ahí está bueno aclararlo. Aclararlo. Perfecto. Para la gente en general, ¿no? Bueno. Porque, bueno, cuando uno habla de género, habla de una construcción social que tiene que ver cómo se establece en la cultura y en la sociedad qué es ser varón y qué es ser mujer. Ujú. Pero esto está basado en un paradigma biológico puro que establece que todas las personas que nacen con genitales masculinos, de nacimiento se les asigna el género masculino, y aquellas que nacen con genitales femeninos se les asigna el género femenino. Ujú. Y esto es un paradigma muy antiguo, es el biológico, que se basa en este concepto binario exclusivo. Y hoy estamos frente a una situación completamente distinta, porque hoy nos paramos frente a lo que es la diversidad. Y no solamente la diversidad irrumpe desde lo sexual, la diversidad irrumpe en la humanidad desde
muchos aspectos de la cultura, desde la posición económica, desde la condición social, desde la condición de la raza, de las creencias, de la religión. Y la sexualidad se suma a este espectro de la diversidad que está apareciendo en el mundo. Lo que pasa es que tocar el tema de la sexualidad para la sociedad es muy fuerte. Claro, aún hoy. O terriblemente hoy. Entonces, salir del paradigma binario, ya no hablar más de lo que es heteronormativo, es decir, se es mujer o se es varón, porque hoy sabemos que dentro del espectro de lo que es la manifestación del género en la humanidad es algo variable y que es sumamente fluido. De hecho, tenemos personas que se identifican. Una cosa es cómo la persona se identifica, cómo se siente la persona. Yo me identifico con lo que la cultura dice que es el género femenino. Entonces soy mujer. Yo soy y me identifico con lo que la cultura dice que es el género masculino, entonces soy hombre. Pero hoy aparece toda una gama en el medio que es la fluidez del género. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo no me identifico con ninguna de estas dos variables. Sí. Y hay otras que dicen, bueno, yo me podría identificar con uno o con otro. Entonces, salir de lo binario es entrar en este nuevo paradigma de la diversidad de género. Y para eso hay que tener perspectiva de género. Claro. Perspectiva, para que la gente entienda, es correrse para atrás y mirar el cuadro en su totalidad. Entonces, si yo me corro y tengo perspectiva de lo que es el género, voy a ver otras cosas que están fuera del binario. Y estar fuera del binario no es ser enfermo, no es ser patológico. Por más que no le coincida la biología, por más que una persona tenga su asignación de sexo al nacer como mujer, pero se sienta hombre, eso no es una enfermedad. Y eso es lo que más cuesta hoy en la sociedad. Y distinto es lo que vos decías recién de la orientación sexual, porque la orientación sexual es con quién me excito yo, quién me gusta. Claro. Y eso sí es variable, porque a mí hoy me puede gustar un hombre, una mujer, a género, digamos. La orientación es lo que puede cambiar en el tiempo. La identidad es algo muy profundo que se va construyendo a lo largo de la persona, del crecimiento y del desarrollo de la persona, y lo más interesante es que no hay ninguna evidencia que explique cómo se construye la identidad. Entonces nadie puede decir si está bien, está mal. La identidad aparece, uno lo siente. Y esto se ve en los estudios que los niños lo empiezan a percibir desde muy temprana edad. Cualquiera de nosotros, yo soy una mujer cis, bueno, también hay que aclarar lo que es cis y lo que es trans, ¿no? Son muchos términos juntos, no quiero marear, pero es importante de entrada plantear la terminología. Uno es cis cuando su identidad coincide con el sexo asignado a nacer desde la biología. Y es trans cuando su identidad no coincide con el sexo asignado a nacer. Y a su vez, uno puede ser cis o trans y la orientación puede ser plurisexual, pansexual, homosexual, heterosexual. Entonces, yo soy una mujer cis heterosexual. ¿Sí? Mi condición de cis, no sé si me preguntas cuándo yo me sentí nena, qué sé yo, la escuela en el jardín debe haber sido. En algún momento cuando solita, está bien, había una cultura que me llevaba, pero siempre me identifiqué con lo que la sociedad decía que eran las mujeres. Y hoy te digo que soy heterosexual, pero eso puede variar. Claro, la orientación puede variar, exactamente. ¿Y los otros conceptos, cis, homo? Bueno, cis y trans tiene que ver con la correlación que hay entre identidad y aspecto biológico o asignación del sexo a nacer, decimos nosotros. Pero entre una condición cis y una condición trans, las opciones son muy variables y los matices entre o sea, una persona trans que no se siente identificada con la asignación del sexo a nacer puede optar por hacer una transición social y vestirse y manifestarse socialmente como una persona de la identidad contraria a su sexo asignado. Se puede hormonizar y cambiar su aspecto físico. Se puede operar y cambiar sus genitales o no. Entonces ahí hay todo un abanico de posibilidades entre ser cis y ser trans que bueno, me viene a la mente ahora un esquema de Kinsey, ¿no? Con respecto a la homosexualidad, cuando al principio la homosexualidad, no hace muchos años, quiero decir, que era un problema y se mandaba a medicar a la gente. En nuestro país dejó de ser un problema en el año 99, pero hoy en el mundo hay creo que 7 países donde la homosexualidad se pena con la prisión. Entonces no estamos hablando de cosas estamos
asistiendo al movimiento, digamos, a esta ola que está creciendo, donde se está produciendo la revolución del género. Y tenemos que acompañar, pero tenemos que acompañar con perspectiva de género. No alinearnos, no ser tan hegemónicos, porque dentro de hablo desde el sistema de salud, ¿no? Porque pertenezco al mismo, y como médica que cuida la salud de los cuerpos de mujeres, bueno, también he tenido que hacer todo un proceso de acompañamiento en todo esto y me he tenido que formar, pero básicamente me dediqué a escuchar a la gente. Entonces yo me formé como ginecóloga y cuando abría la puerta de mi consultorio en la sala de espera yo veía mujeres cis heterosexuales. Claro. Y hoy ya tengo que abrir mi perspectiva. Entonces hoy veo personas diversas. Claro. Y entonces, no sé, tengo que preguntar cómo querés que te llame, o qué es en qué te puedo ayudar, porque el cuidado de la salud es lo que nosotros vemos que está bastante deteriorado. A veces escucho a los activistas que nos odian porque dicen que nosotros somos biologicistas, pero hay muchos aspectos del cuidado de la salud de un cuerpo de mujer que son muy importantes para destacar. Y te puedo hacer una lista breve, ¿no? Vale. Enfermedades de transmisión sexual, HPV, cáncer de cuello, de útero, embarazos no intencionales, abortos en cuerpos gestantes, planificación familiar, por ejemplo, ¿no? Claro. Un joven adolescente que transiciona y, bueno, se habla de lo que es la planificación familiar. Claro. ¿Vas a querer tener hijos mañana? ¿Cómo? Como un adolescente uno le pregunta si va a tener hijos y, por supuesto, que no está en el organigrama. Claro, claro. Pero son temas que hay que tener en cuenta, porque a veces hay tratamientos que después van a dejar una dificultad para eso en el futuro. Los tratamientos quirúrgicos de reacondicionamiento del cuerpo, en qué momento hacerlos. Claro. Es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio. Pero me parece que lo que primero hay que empezar a aclarar en la sociedad, sobre todo a la población en general, y a los médicos en particular, que ese es mi trabajo, ¿no? Porque yo doy cursos, talleres, voy a dar charlas en los congresos sobre esta temática, de empezar a ver la cosa con perspectiva. Digamos, no ser hegemónico, salir del modelo médico hegemónico y entrar en un modelo de médico más humanizado. Ponerme a escuchar, tener una escucha activa con la persona consultante y poder acompañar en los procesos de acuerdo a lo que la persona necesite y desee y lo que yo considere que va a ser mejor para su salud, pero no desde la imposición, sino desde, bueno, compartir saberes. Y en esto que decís con respecto al tema del cuidado de la salud, vos ahora nombraste a los niños, los jóvenes, ¿no? Que van a llegar, que llegan a tu consultorio, ¿no? Eso por un lado, la orientación a los niños, y por el otro lado está la orientación a las familias. Fundamental, ¿sí? Porque claro. Si el niño o la persona o el adolescente que está atravesando un proceso de transición de su identidad, el pilar más importante de sostén es la familia. Claro. Si la familia acepta el proceso, lo acompaña y no recibe rechazo por parte de los integrantes de la familia, la evolución es mucho más saludable y favorable. Claro. Nosotros sabemos que aquellas personas que no son aceptadas por su cambio de identidad tienen mucha mayor incidencia en suicidios y en depresiones que las personas que sí son aceptadas. Claro. Porque convengamos que hoy por hoy son minorías, o sea, si uno mira nuevamente con perspectiva lo que es la sexualidad de las personas, obviamente que uno va a ver mayor cantidad de personas cis heterosexuales. Claro. Pero la persona, suelo explicarle a veces en las charlas que es como si yo te mirase a vos, por ejemplo, y dijera, bueno, todas las mujeres tienen anteojos y el pelo azul, porque ella tiene el pelo azul. Claro, claro. Y entonces caigo en un error muy grave. Claro. ¿Sí? En cambio, si yo abro mi espectro y miro a todas las mujeres, voy a ver que, bueno, hay una diversidad enorme. Entonces, no se puede generalizar. Exacto. Obviamente que hoy por hoy, si hablamos de diversidad sexual, representa una minoría dentro de lo que es la mayoría de las personas, claro, y la expresión de su sexualidad. Yo no tengo que explicar en la sociedad que soy una mujer cis heterosexual. Claro. Para mí es muy fácil mi sexualidad. Claro. Yo ando por la calle y soy una mujer cis heterosexual. Claro. Pero una persona que tiene una identidad diferente y una orientación diferente tiene que explicarlo. Sí. Si en el ámbito donde se mueve no es aceptado y el ámbito primario y de mayor afectividad es la familia, claro, ya eso es un problema. Es un problema. En cambio, si la familia acompaña, sostiene y entiende el proceso de transición con amor,
¿no? Que es un valor y una palabra que está bastante devaluada en nuestro discurso. Si hay amor en el acompañamiento de esa persona en su familia, todo lo demás es más fácil. Claro, claro. Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ir, para mí desde el principio, ¿no? Por ejemplo, tenemos un hijo, llega un hijo a una familia o llega un alumno al jardín, ¿sí? Alumna al jardín. Entonces, bueno, está dentro, supongamos, en sala de bebés en el jardín, ¿sí? ¿De qué manera, según esta perspectiva, los padres y los docentes, ¿sí?, deben dirigirse al niño precisamente para que este niño transite en un contexto de libertad? ¿Sí? Bueno, ya partimos desde la base de cuando una mujer está embarazada, lo primero que se le pregunta es, ¿sabés si es nena o varón? Entonces ya el niño tiene una, digamos, una imposición, o tiene un imaginario, en el imaginario de los padres, claro, ya está lo que va a ser dentro de esta concepción binaria del género, claro, o nena o varón. Claro. Entonces, hoy por hoy creo que con los niños hay que acompañarlos en el proceso de sus elecciones, porque la identidad no se elige, se va sintiendo. Entonces, si un niño, bueno, los bebés deben ser tratados, supongo que en los jardines maternales se tratarán todos iguales, pero ya empezar a sacar, por ejemplo, esto de los colores, empezar a unificar los baños, por ejemplo, un tema central es el baño, ¿no? Justamente hoy hablábamos a ver, de eso. No se puede tener un baño de nenas y un baño de varones. Me pasa a mí como adulta, claro, muchas veces, que voy a un, no sé, en medio de la ruta, la pasada cualquiera, parás en un parador y la cola que hay para ir al baño de las mujeres es tremendo. Cuando hay un baño vacío que es teóricamente para varones. O sea, empezar a sacar esas etiquetas en el ámbito. Y después cuando el niño empieza a jugar, o sea, sacar, por ejemplo, del jardín los rincones famosos. O si quieren tener los rincones, que dejen que los niños se expresen. Vayan a donde quieran. Claro, si un varón va al rincón de la casita y elige la plancha para planchar, bueno, dejar que exploren. Claro. O la nena quiere jugar a la pelota, o la nena quiere jugar con autitos. O disfrazarse, que le permitan la libertad del niño de ir explorando y cómo se va sintiendo más cómodo en cada lugar. Y después, obviamente, va a ir eso apareciendo a lo largo del desarrollo de ese niño. Claro. Hay un periodo durante la adolescencia, básicamente, donde los adolescentes juegan a fluir en el género. Claro. O sea, si hablamos de género fluido, tenemos que entender que eso existe en la humanidad. Claro. No es algo que inventamos hoy nosotros. No, que ahora estamos ahí. se dice. Claro. Pero la fluidez de género existe en la humanidad como tal. Claro. Porque el hombre no es un animal que es natural. O sea, las mujeres nos teñimos el pelo cuando tenemos canas, nos operamos, nos ponemos botox, ¿no? Nos depilamos, o sea, modificamos nuestra naturaleza. Entonces ya no podemos hablar de qué es natural y qué no es natural. Claro. Todo es cultura y sociedad, todo son cuestiones de cómo se expresa una persona en la sociedad. Entonces, cuando la fluidez de género es algo habitual y esperable durante la adolescencia. Claro. Entonces los adolescentes fluyen, se tiñen el pelo de un color, se dejan el pelo largo, se lo cortan, se visten de una manera, se visten de otra, se mueven según el grupo de pares. Eso claro. es de toda la humanidad. Tal cual. Entonces, ahí acompañar el proceso. Y si hay si aparece una transgeneridad dentro del si aparece algún adolescente trans, hay que acompañar el proceso. Nosotros tratamos de que ese proceso de acompañamiento sea social, o sea, que se le permita la transición social, claro. postergando el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios lo más que se pueda. Entonces se pueden bloquear las pubertades para que no aparezcan el desarrollo mamario o no se desarrolle en exceso el pene, por ejemplo, hasta una determinada edad, y después se hace el tratamiento hormonal cruzado si es que el adolescente lo elige, claro. porque por ahí no lo elige. Claro. Y hay personas hoy de género fluido que se visten y uno las ve y se las ve como varones y piden que se los llame en neutro o en masculino, pero que no se hormonizan y menstruan y no tienen ningún conflicto con su cuerpo. Claro, sí, sí. Entonces, es un proceso que hay que ir acompañándolo. Y son procesos personales. Exactamente. Y nosotros los que trabajamos en diversidad a veces discutimos bastante con los colegas porque hay colegas que a veces se van demasiado rápido a los tratamientos. Ay, sí.
Nosotros con mi amigo, socio, colega, con quien yo aprendí todo esto, que es el doctor Adrián Helien, que un es genio, lo conocí por la tele el otro día. Es pionero en el tema de diversidad sexual desde el año 2011, que venimos trabajando en investigar y en difundir estos temas. Y cuando en el 2011 hicimos la primera jornada había 11 personas nada más. Claro. Hoy son todos expertos. Y nosotros seguimos aprendiendo. Entonces muchas veces nos decimos, ¿cómo hicieron para capacitarse tan rápido? Tan rápido, claro. Y entonces a veces uno ve que se le echa demasiado rápido mano a los tratamientos, se vuelve a medicalizar un tema de salud que no es una enfermedad, claro. Es algo natural, que bueno, que uno lo va a ir modificando de acuerdo a la necesidad de la persona. Pero ese pedido de medicación, por ejemplo, sí. ¿Cómo es? ¿Lo hace la familia para que...? En general los adolescentes consultan a los... Bueno, hoy por hoy el centro más serio, a mi criterio, que trabaja en salud pública es el del Hospital Durán, sí. Que tiene un equipo de atención a personas transexuales adultas hace muchos años. Doy fe de eso, la verdad que... Y ahora empezó a trabajar con la gente de adolescencia, abriendo el espacio para adolescentes, porque cada vez se acercan menores, chicos sí. Más chicos. Bueno, la idea y la filosofía es el acompañamiento y tratar de ir acompañando al adolescente en la medida de que lo necesite. Si el adolescente quiere frenar su pubertad, porque no quiere, por ejemplo, un adolescente trans varón, o sea, para la población, asignado como mujer en el nacimiento y que quiere transicionar hacia el aspecto varón. Bueno, lo que se puede hacer para que no se le desarrollen las mamas tempranamente es frenar la pubertad. Con medicación, que se llaman análogos de LH-RH, se frena el proceso de la pubertad durante un par de años y entonces durante ese proceso se va trabajando a ver qué es lo que el adolescente requiere o quiere o desea. Y después, bueno, cuando se saca el análogo y empieza el proceso puberal, ahí se cruza si necesita cruzarse. A veces no quieren tratamientos hormonales. Y lo único que quieren es, por ejemplo, un trans varón es readecuarse el tórax. Claro. Y que no le crezcan sus mamas, por ejemplo. Muy pocos están operando los genitales hoy, por ejemplo. Porque pasa por otro lado. Porque después viene el acompañamiento. Lo que yo hago habitualmente con los jóvenes es el acompañamiento de la sexualidad. Claro. Y todos estos temas que tienen que ver con la orientación y el deseo. Yo trabajo mucho ese tema con los jóvenes, acompañando el proceso transicional. Claro. ¿No? Cómo se sienten, qué pasa con el deseo, cómo se manifiesta la afectividad en la pareja, ¿no? Los acompaño en el proceso de sexo-afectividad, sexualidad y afectividad más que nada. Perfecto. Bueno, entonces un poquito el tema de el trato, volviendo a la pregunta que pueden dar los docentes o los padres, es esto, ¿no? De no encasillar precisamente, poder ampliar la mirada, que es muy difícil, muy difícil para la cultura que tenemos. Yo siempre digo acá que bueno, que uno tiene que acompañar como en otros aspectos de la vida. Claro. Por ejemplo, no sé, yo pertenezco a una generación distinta, ¿no? Mucho más distinta, y me acuerdo que en la época nuestra lo que más se movían eran los ideales políticos, por ejemplo, y lo ideológico. Entonces de repente uno pertenecía un día a una agrupación, otro día a otro. Bueno, y las familias acompañan en ese proceso y uno se sienta a conversar con los chicos y abre, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿En qué te puedo acompañar? Es cierto que es un proceso difícil de llevar, pero creo que hoy hay una gran soledad en los adolescentes, porque el hecho de las redes sociales, si bien por un lado facilitan, yo considero que hay un lugar donde el adolescente está muy solo. Y navegar en una red sin un espacio de sostén familiar tiene sus riesgos. Sus riesgos grandes. Porque del otro lado uno no sabe quién hay, quién está. Los adolescentes más jóvenes, los menores de 15, son los más vulnerables. Hay que hablar mucho sobre el grooming y el acoso a través de las redes sociales, porque es una realidad que existe. A veces la gente se cree que es un mito, claro. Pero existe. Y los chicos no tienen herramientas para manejarse con eso. Claro. Cuanto más si hay esta temática en el medio, ¿no? Donde empiezan a buscarse en foros, empiezan a buscar, a ver, todos. Acá los adultos no me escuchan, entonces me voy a meter en los foros de diversidad a ver qué dicen. Claro. Y ahí todos sabemos lo que es Internet, ¿no? Tal cual. Hay de todo. Sí, sí. Y el neurodesarrollo de un adolescente es el mismo hoy que en el año 1600. Claro. Digo esto porque a veces uno se cree, y los padres creen, que los jóvenes de hoy confunden la habilidad
con el conocimiento, ¿no? Y la habilidad es cómo manejan la tecnología, pero el conocimiento es conciencia. Claro. Y eso se va construyendo a lo largo del neurodesarrollo del adolescente. Y entonces un adolescente de menos de 15 no es igual que uno de más de 15. Tienen desarrollos de conciencia diferentes. Y no porque sean más o menos inteligentes, sino porque es un proceso, ahí sí voy a la biología. Y esto es así desde hace millones de años. Exacto. Y eso es lo que la cultura atraviesa. El adolescente, no sé, del Renacimiento, por ahí no pasaba por la adolescencia, pero le pasaban las mismas cosas que le pasa a un adolescente hoy. Claro, claro. Hoy está inmerso en otro encuadre social, cultural y político, ¿no? Porque no nos olvidemos que también tiene que ver mucho las políticas actuales. Tal cual. Y de toda la vida. Exactamente. Y bueno, hablamos de los adolescentes y estos padecimientos, ¿no? O estas riesgos, yo diría. Sí, o estas situaciones de riesgo. Sí, se olvida de que los adolescentes están expuestos a situaciones de riesgo altos. No solamente el sexo, con todas las variantes que podemos hablar, pero sino tenemos las cuestiones que tienen que ver con las adicciones a Internet, el alcohol, el consumo de sustancias y básicamente esta cuestión de sacar el cuerpo a las relaciones interpersonales. Claro. ¿No? Porque hoy todo es tiqui, 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 carita, emoticón, todo está del otro lado de una pantalla. Entonces no se vivencia en el cuerpo lo que representa, no sé, sentir atracción por uno. Exactamente. Sentir miedo, sentir alegría. Claro. O sea, todas las emociones no están pasando por el cuerpo. No, son virtuales. Exactamente. A lo que yo me quería referir es a, si tenés por ahí para contar, yo por ahí no tengo un solo caso, pero que después no seguí el progreso de cuando un niño, sí, que ya desde pequeño presenta el rasgo de pertenecer exactamente a lo opuesto, ser a un niño trans. Claro, sí, la niñez trans cada vez está apareciendo más. Claro. Hay muchos casos. A mí particularmente no me llegan en la niñez porque al ser ginecóloga, está bien, soy infanto juvenil, pero generalmente los recibo en la adolescencia. Pero Adrián sí tiene muchos casos y sí empieza a manifestarse desde muy temprana edad, donde ellos hasta cambian su nombre. No me llames así, yo me llamo tal, ¿sí? Hay una etapa de la niñez donde el niño fantasea y tiene un amigo imaginario, bueno, eso le ha pasado a todos los niños, pero estos niños comienzan a manifestar su identidad desde muy temprano. Claro. Y entonces, si el sistema, responden al sistema y además depende de la autoestima del niño. Claro. Si el sistema se le opone mucho, entonces por ahí se pone más agresivo en mostrar su identidad. Claro. Generalmente la escuela es la peor de todas, ¿no? Claro. Porque esto de ponerle el correctivo, el normativo, ¿no? Las nenas juegan, todas las mujeres son, y además está todo atravesado, ¿no? Los cuentos de princesas, hay toda una historia de que hoy creo, yo no estoy mucho en educación en niñez, estoy más en adolescencia, pero hoy me parece que está cambiando eso. Sí, hay en los jardines, ¿no? Que hay cambia y hay muchos cuentos. Muchos cuentos. El otro día no los llegué a leer, pero vi que hay unos cuentos de dos príncipes, ¿sí? Entonces, eso está muy bien. Y además ya ahora en las escuelas mismas los niños comparten con sus compañeritos y van a casas de otros compañeritos que tienen dos mamás o dos papás. También. Entonces es como que está más familiarizado. El niño no tiene ningún problema. No, nunca. Porque entre ellos claro. se aceptan perfectamente. No, el problema no son los niños. No. El problema son los adultos. Claro. La familia en primer lugar, porque si es una familia, vuelvo a repetir, sólida, continente y que tiene amor. Claro. En general el niño no tiene dificultades porque esa familia, si el colegio es hostil, lo va a cambiar, va a ir buscando el sistema educativo que lo acepte. Claro. Y el sistema educativo que viene un poco lento, ¿no? Porque digamos también que hay una ley de educación sexual integral que incluye estos conceptos que tienen que ver con la diversidad sexual y que está proclamada y sancionada en el año 2006, chicas. 2006. Pero todavía estamos discutiendo si a mi niño le vas a enseñar o no le vas a enseñar. Tal cual. Pero como yo siempre digo que nosotros nos quejamos del sistema educativo, pero en realidad al sistema educativo lo hacemos las personas. Exactamente. Entonces, si esto está, es eso, ¿no? Están los diseños curriculares y cada uno en su institución con eso puede
ayornarlo, vestirlo, sacarle, ponerle, Exactamente. y que los docentes estén a tono. Y en este sentido lo mismo. En la salud es lo mismo. Uno puede ir a hablar sobre salud sexual y reproductiva y en el discurso entran todos estos temas. Claro. Digamos, yo hoy por hoy estoy trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con difusión de salud transgénero, porque me interesa mucho que las personas que tienen una identidad diferente no queden fuera del sistema. Claro. Entonces, mi función hoy es esa, es la de difundir todo lo que tiene que ver con salud transgénero. En lo personal, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado de un cuerpo gestante o un cuerpo femenino y la anticoncepción, básicamente, ¿no? Claro. Porque a veces se da por sentado. Por ejemplo, bueno, la mujer lesbiana no se le pregunta sobre el método anticonceptivo porque tiene sexo con mujeres. No, porque una mujer que tiene esa elección, su orientación, volvemos a lo mismo. Si un día quiere tener sexo con un hombre o quiere tener un sexo insertivo con un pene, tiene que cuidarse. O sea, hay que brindar asesoramiento y consejería si hay posibilidades de que pueda existir una gestación. Claro. Porque entonces, si no, después no hablemos de lo que son los embarazos no intencionales y nuestra gran lucha, que es el embarazo en la adolescencia, no va a tener nunca fin. Si no ponemos este tema en la agenda diaria. O sea, hay que hablar de anticoncepción en salud transgénero. Claro, tal cual. Bueno, y el otro tema así grande sería orientación a familias, ¿sí? Porque, bueno, supongamos que la familia se da cuenta, bueno, que su niño manifiesta esto, está llena de amor para acompañar, pensemos en el mejor caso. Bueno, ¿qué hace esa gente? Bueno, eso también está bastante en pañales, pero sí están surgiendo cada vez más grupos que se dedican a grupos de personas que trabajan en psicología, me estoy refiriendo, ¿no? Porque, bueno, que se dedican a acompañar y hacer asesoramiento de familias. Bueno, vuelvo al tema del Durán, que tiene un equipo de psicología, de psicólogos que están trabajando con adolescencia, y hay un grupo de padres que funciona también con una frecuencia, no me acuerdo si quincenal o mensual, que está coordinado por profesionales para hacer asesoramiento. Pero también sé de otras instituciones que están empezando a interesarse por esta temática y a formarse. En la Fundación Foro creo que también están trabajando, en la Fundación de Adela Lanín, no me acuerdo el nombre de la fundación, pero sé que Adela está muy interesada en la temática y, bueno, está armando y capacitando a los profesionales para que puedan acompañar en los procesos porque, bueno, todo esto es nuevo. Total, es muy, muy importante. Sí, es muy importante porque es el pilar fundamental. Total. Si la familia acompaña, los resultados son diferentes. Claro, claro. Y entonces, sí, se está trabajando mucho con esa temática. Porque hay... bueno, mucha incertidumbre, obviamente, porque no es un terreno conocido, y después muchos interrogantes a futuro, si se quiere ver, por ejemplo, inserción laboral, un montón de aspectos que aterran a cualquier familia. Bueno, afortunadamente nuestro país es pionero en todo eso porque tenemos la ley de identidad de género. Entonces la ley lo que hizo fue meter abajo del paraguas a todas las personas que tenían identidades diferentes y les dio un documento. Claro. Y les dio posibilidades de hacer tratamientos gratuitos. Claro. Entonces soy una persona que tiene una sensación de una identidad trans, puede pedir sin ningún tipo de diagnóstico ni de orden médica ni nada, puede pedir el cambio de su nombre en el DNI. En el DNI, sí. Y ya eso es un gran cambio, porque las limitaciones laborales que tenía una persona trans, ya solamente al presentar su documento, claro, eso ya abrió muchas puertas y ahora se está luchando, yo sé que están luchando por el cupo trans en el trabajo. A ver, vamos a ir más allá de todo esto, ¿no? Porque yo estoy hablando de una cosa así chiquitita. Sí. Vamos a lo macro, vuelvo a la perspectiva de género. Sí. Si vamos a la ocupación laboral y a los salarios y comparamos hombres con mujeres, vamos al binario otra vez, Claro. ¿sí? Vayamos al hombre y a la mujer desde el binario. ¿Cuántos son los puestos jerárquicos que ocupan las mujeres hoy en día en el mundo? ¿Y cuál es el promedio de salarios que tienen las mujeres hoy en el día comparado con los hombres? Claro. Entonces, miren todo lo que tenemos que empezar a deconstruir. Claro. Primero tenemos que deconstruir el binario y después empezar Para a poder. trabajar, claro, tal cual. Es decir, en mi caso en particular, trabajo mucho desde ese lugar, desde la perspectiva de género, donde incluyo todo lo femenino, lo transfemenino
y tratando de trabajar en equidad de género, pero a ese nivel. Claro. Sí, sí. Equidad que no es igualdad. No, tal cual. ¿No? O sea, tener bien claro la diferencia entre equidad e igualdad. Sí, tal cual. No queremos igualdad con los hombres. Mucha confusión con equidad. ese tema también. Tal mucha cual. confusión. Bueno, entonces hay espacios donde las familias pueden acercarse y pueden participar de grupos de padres. Claro. Hay grupos de padres. Después hay todo un trabajo que viene haciendo una mamá de una nena trans, que es Gabriela Mancilla. La que escribió el libro. Que tiene un libro escrito, Uh-huh. tiene un Facebook, tiene un foro. Ella va por todos los lugares dando charlas y la verdad que se convirtió en una militante de la temática. Claro. Y nadie mejor que ella de poder contarlo en primera persona. Tal cual. Entonces, seguramente ella trabaja con grupos de papás. Claro. Y me parece que todo eso hay que difundirlo. Totalmente. Porque, o sea, uno no puede abarcar todo. Eso es muy muy tranquilizador, digamos, yo lo veo desde la perspectiva en el jardín, ¿sí? Muchas veces en las reuniones de padres, no con este tema, ¿sí? Con cualquier tema. Un papá plantea una situación problemática, ¿sí? Entonces resulta que al otro le pasa lo mismo, al otro le pasa lo mismo, y cuando se van dicen, ¡ay, qué suerte! Nos pasa nosotros, todo. esto pasa en el tema de violencia. Claro. Yo les comenté que trabajo coordinando un grupo de mujeres víctimas de violencia, y uno de los temas fundamentales para nosotras que trabajamos en esta temática, no hay otra forma de abordar la violencia si no es en grupo. Claro. Porque es lo que una mujer tarda años acá me matan los psicoanalistas, en resolver un tema de violencia de género con una terapia individual, las mujeres en el grupo lo resuelven mucho más rápidamente. Claro, tal cual. Y entonces ahí uno ve la importancia que tiene el apoyo y el sostén en el grupo. Porque como vos decís, lo que le pasa a una, la otra lo escucha, y entre ellas se arma una trama, una red de sostén. Tal cual. Que es maravilloso ver. Bueno, nosotras con mi compañera salimos siempre felices y contentas. A veces nos dicen, ay, ¿cómo salen de trabajar en el grupo? Le digo, siempre salimos cantando, felices, porque los logros que vemos con las mujeres es maravilloso. Claro, sí. Y sobre todo, y no es desde el feminismo, cuando se unen mujeres. Exactamente. ¿Sí? Es una red que la verdad tiene una energía que es muy, completamente distinta. Muy sanadora. Así que eso está muy bien. Yo todavía, yo estoy acompañando a Alexis, que es mi hijo. Uh-huh. Recién estamos en el inicio y y estoy ansiosa de poder participar del grupo en el Hospital Durán. ¿Te anotaste en el grupo de padres? Ahora tenemos la primer consulta y después participaremos de los grupos, y debo decir que desde que yo me enteré así, ¿no?, explícitamente el tema de la situación de Alexis, al principio, por eso también uno como papá va pasando por diferentes estadios donde me informé, pero por ahí no sentía la necesidad de participar, ¿sí? Y ahora tengo muchas ganas. ¿Sí? Y está buenísimo. Tengo muchas ganas de participar y digamos, siento que va a pasar algo hermoso a partir de eso. ¿Sí? Seguramente, porque lo vemos, claro. El grupo de los chiques del Durán son divinos. Yo atiendo a algunos en mi consulta privada y la verdad que ellos se sostienen mucho entre sí. Claro. Y el trabajo de la red, es lo mismo que cualquier problemática que salga de la norma, ¿no? Porque lo que pasa es que vivimos en una sociedad que lleva años y años de tener una cajita de norma donde todo, si no entra ahí, es anormal. Claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura atraviesa al hombre y a las condiciones de comportamiento de la sociedad, pero sistemáticamente. Tal cual. Pensemos que no sé, los conceptos, por ejemplo, el concepto del matrimonio. El concepto de matrimonio generado inicialmente, si nos remontamos hacia el año 200 de la era cristiana, ya vemos lo que escribe Clemente de Alejandría respecto al matrimonio, y uno dice, bueno, tremendo. Claro. Y todavía siguen resonando algunos acordes de esos textos, ¿no? Y entonces, esto que te decía recién, hablamos de diversidad sexual, pero no nos olvidemos de la inequidad de género ya en el binario, que es lo macro, lo máximo, ¿sí? La mujer sigue estando en una condición de inferioridad y de inequidad con respecto al varón. Uh-huh. La mujer cis sigue estando en inequidad. Ni te cuento la mujer trans. Claro, tal cual.
Bueno, ni que hablar de, por ejemplo, nosotros hemos logrado con todos los movimientos feministas incorporar la palabra femicidio al crimen pasional, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos que incluir dentro de eso los transfemicidios también, porque hay personas trans y los travesticidios que son asesinados por la única condición de ser trans. Sí, yo justo hoy leí en Santa Fe un caso de una pareja, el relato de uno de los dos, y la verdad en este caso, a ver, yo no puedo dar fe que esto haya pasado, lo leí, ¿sí? Precisamente fue la policía. Pero no me cabe ninguna duda. Bueno, por eso. El nivel bueno, volviendo al tema, si una mujer va, disculpen que hablé mucho de lo macro, porque creo que es lo mismo, ¿no? Pero no nos olvidemos de que estamos asistiendo a un proceso de revolución del género donde tenemos que meter todo. Aprovechemos ahora para cambiar las mentes de los jóvenes, sobre todo, y que empiecen a buscar la equidad en todo sentido. Pero si una mujer, si vos analizás la ruta crítica de la violencia de una mujer, desde que es víctima y decide, ¿no? No hablemos de cuánto sufrió. Desde que ella decide denunciar hasta que se termina el caso y alguien la escucha, pueden llegar a pasar hasta 10 años. Claro. Donde en el medio tenés sistema judicial, sistema de salud, trabajo, hay montones de eslabones intermedios donde muchas veces una mujer no es escuchada. ¿Cuántas veces una mujer va a la comisaría a decir él me pegó y dice, bueno, algo lo habrás hecho? O bueno, lo dejan pasar, o no le toman la denuncia. Sí, sigue pasando. Imagínense lo que le pasa a una persona travesti. Claro. Imagínense lo que le pasa a una persona transexual, que va a denunciar violencia a una comisaría, por ejemplo. Claro, aún hoy sigue pasando eso. Aún hoy sigue pasando. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, entendamos que estamos hablando con perspectiva de género. Insisto en esta palabra. Claro. Salgamos y miremos el bosque. ¿Sí? No miremos el árbol, vayamos a ver el bosque. Entonces, abajo de todo ese paraguas de la humanidad, la manifestación del género va desde lo que uno antes consideraba que era varón, lo que era mujer, y en el medio hay una fluidez que es cambiante y evolucionante. Claro, y que va a seguir evolucionando. Y que va a seguir evolucionando. Y esto no se para, porque aparte, escuchaba el otro día una psicoanalista muy mayor, más que yo, mucho más que yo, que decía, pero esto existió siempre. Y sí, porque si uno mira las pinturas rupestres, la manifestación de sexualidad que hacía el hombre de la caverna ya hablaba de una diversidad. Lo que pasa es que hubo muchos años de silencio y que tiene que ver con precisamente la cultura. Claro. Toda la cultura, sobre todo, que representaron las religiones en general, donde se le puso coto y límite a todas las cuestiones que tuvieran que ver con el cuerpo. Entonces, por eso a mí me preocupa esto de que los adolescentes estén lejos del cuerpo, ¿no? Porque sacar el cuerpo implica no estar en contacto con lo que me pasa, con mis emociones. Ojo con eso, ¿no? Porque ya nos ha pasado que nos sacaron el cuerpo, nos moldearon el cuerpo y así salimos. Tal cual. Binarios. Bueno, y esto de que vos decías recién con respecto al tema de las adolescentes, porque por un lado la situación particular y por el otro lado la adolescencia, ¿sí? Sí. Entonces el tema de tener pares, el hecho de tener pares es genial, y tener pares en la misma situación es también de mucha... Es que el adolescente tiene esa particularidad, hay una particularidad que es el grupo de pares, donde todo lo demás es un horror. Mis papás no me comprenden, vos sos la peor madre del mundo, esto es todo un desastre, la sociedad está en contra mío. Y acá yo encuentro mi lugar donde me puedo mover y puedo probar qué pasa. Entonces pruebo identidades, pruebo posiciones políticas, pruebo ideología, pruebo cuerpo. Claro. Y esto está bueno que así sea. Por eso tenemos que cuidar mucho ese grupo de pares. Cuando el adolescente está conectado, qué sé yo qué es ese grupo de pares. Del otro lado hay tanto enfermo dando vueltas. Ese grupo de pares no sé si son todos pares. Porque hay mucha gente que aprovecha esa situación. Vuelvo al tema del grooming. El grooming es algo que se tendría que trabajar más, no sé, poner más presupuesto en lo que tiene que ver en educación, en salud, porque realmente es un espacio. Una vez escuchaba a un experto en grooming que decía, dice, ustedes están tranquilos, dice, cuando el adolescente de 13 años se levanta de la cena y se va al cuarto y está en casa, y el adolescente abre el cuarto y entra un boliche.
Claro. ¿no? Es decir, uno no tiene conciencia de cuánto los padres acompañan el momento donde el adolescente se lo puede acompañar en las redes sociales, porque después llega un momento que te bloquean todo y no entraste nunca más. No entraste más. Entonces, ¿cuánto acompañan en esa primera etapa, donde Claro. se entra a la adolescencia, donde empieza toda esta revolución interna de reedición de todo lo que se aprendió en los primeros años de vida? Claro. ¿No? Porque ahí volvamos al maestro Freud, ¿no? Hay una etapa de medio latente, pero después vuelve a resurgir este momento donde me vuelvo a conectar con mi identidad, me vuelvo a conectar con lo que siento, busco mi orientación, busco mis ideales, Ujú. y eso requiere de un acompañamiento, no Tal tan cual. virtual, un poquito más real. Sí, sí, sí. Por eso ahora el tema de, bueno, el consejo, obviamente, justo hablábamos en el programa anterior con una profesional que habló del tema de la visión Ujú. y es como que es un denominador común lo nocivo, ¿no? Que son el uso de la computadora. Y sí. Entonces el tema es dosificar. ¿sí? Bueno, eso No de perder- la Sociedad Argentina de Pediatría ha sacado un comunicado reciente y mundialmente también se sabe que la exposición a las pantallas en el humano tiene que ser hecha después de los 2 años y de manera lenta y progresiva. Claro. Entonces, un niño de menos de 2 años no tendría por qué estar expuesto a una pantalla, ni a Claro. un celular, ni a una tablet, ni a una computadora. Claro. Todos vemos los niños en el cochecito con el dibujito. Sí. Ay, es lo que más le gusta. Les encae lo que más le deja tranquilito. Y después tiene que tener una inserción lenta y progresiva. Claro. Y en la adolescencia, las horas que tiene que estar... el otro día tuvimos en una reunión científica un neurólogo que hablaba de sueño, ¿no? Entonces decía, no medicar a los adolescentes, hacer higiene de sueño. ¿Y cómo es la higiene de sueño? Bueno, se tiene que ir a dormir, la cama es para... usaba un término que puede llegar a ser muy normativo, ¿no? Porque decía, la cama es para dormir, para 2 cosas. Una de ellas es dormir. Entonces, por ejemplo, la recomendación que los jóvenes no se vayan a la cama con el teléfono celular, Claro. la tablet, Tan que difícil. se vayan a dormir cuando tienen que dormir, que no duerman siestas prolongadas, Claro. ¿sí? Que hagan sus 8 horas de sueño, porque a la mañana alguien por ahí critica el hecho de que tan temprano tienen que ir al colegio. Bueno, nosotros tenemos un reloj biológico que es el cortisol, que a las 8, 7, entre las 7 y las 8 de la mañana te despierta. Mm. El cortisol despierta. Mm. Entonces no está mal. Lo que pasa es que si se duermen a las 6 de la mañana Claro. y el cortisol los despierta a las 6, obviamente que el resto del día van a estar... No, mire, vos No. mirás con esa carita. Acá tengo delante mío, quiero decir que tengo una muy Un joven, un adolescente. que me debe estar odiando en este momento por todo lo que Sí. digo. Pero la higiene del sueño es fundamental. Mm. O sea, irse a dormir en un horario prudente y no llevarse ninguno de estos elementos a la cama. Bueno, ¿escuchaste, Ayelen? Escuché. Bueno, muy bien. Bueno, Ahí me salió la maestra. eso. Bueno, vamos a tener que cerrar el programa de hoy. Quedaron un montón de temas y que, bueno, seguramente serás invitada a próximos programas y también, a cualquier profesional Sí, que vos consideres mi que, amigo Adrián que tiene que sea, venir, tiene que sí. venir. Sí, yo te dije el otro día, lo vi por tele y la verdad me encantó. Y bueno, y también jóvenes, familias Sí, que tengan cuando ganas quieras. de venir a compartir con nosotros porque entendemos que es un tema. Gracias a al ustedes que- por el espacio y la oportunidad de poder hablar de estos temas, ¿no? Bueno, Sandra, un placer y bueno, nada, estamos acá en contacto el próximo lunes. Les deseo a todos una muy buena semana y que estén todos muy bien. Gracias. Gracias. Crearemos ese mundo que nos cambiará. Niño nuevo. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Que nos cambiará.